¿Qué tal a todos? Arrancamos de una vez. Piensen en la electricidad como una fuerza salvaje, superpoderosa, que mueve literalmente todo a nuestro alrededor. Pero ojo, para que esa energía sea útil y no un desastre total, necesitamos controlarla con muchísima precisión. Y ahí es justo donde entran nuestros protagonistas de hoy, las resistencias eléctricas. Piensen en ellas como los verdaderos policías de tránsito de los circuitos. Hoy vamos a desarmar y entender a este componente paso a paso en esta explicación. Vamos a darle. La hoja de ruta de hoy es súper directa. 1. Introducción a las resistencias. 2. Funciones y tipos. 3. El famoso código de colores. 4. Medición práctica. Y 5. Aplicación y una pequeña reflexión final. Empecemos con el punto 1. Introducción a las resistencias. Entonces, ¿qué es exactamente una resistencia o resistor? Básicamente, es el componente que se planta y le dice alto ahí a la corriente eléctrica. Y un detalle absolutamente clave aquí, es un componente 100% pasivo. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, que no necesita ninguna fuente de energía externa para funcionar y, súper importante, jamás va a generar ni amplificar corriente por su cuenta. Cero. Su único trabajo es agarrar esa energía eléctrica, consumirla y disiparla, casi siempre en forma de calor. En resumen, no crea energía, solo la domina. Ahora pasemos a lo visual. De un lado tenemos las resistencias físicas. Ya saben, esos clásicos cilindritos con rayitas de colores que seguro han visto si alguna vez desarmaron un aparato viejo. Y del otro lado tenemos los símbolos eléctricos estándar. Ojo aquí, porque dependiendo de dónde estén viendo el diagrama, pueden encontrarse con una línea en zigzag, que es súper común, o simplemente un rectángulo vacío. Entender ambas representaciones es vital porque es literalmente el puente entre el diseño en papel y el circuito físico real. Pasamos al punto número 2. Funciones y tipos básicos. En cualquier placa, la resistencia es el controlador de tráfico definitivo. Su trabajo se divide en 4 grandes misiones. Limitar cuánta corriente pasa. Dividir el voltaje para que sea manejable. Proteger a esos otros componentes súper delicados para que no terminen carbonizados. Y ajustar las señales eléctricas. Imagínenselo como la válvula de una tubería de agua a altísima presión. Su trabajo es asegurar que salga exactamente el chorrito de agua que el sistema necesita, sin reventar nada en el proceso. Y claro, no todas son iguales. Tenemos 2 grandes familias. Por un lado, las resistencias fijas, que nacen y mueren con un valor en ohmios constante. No cambian. Pero luego están las resistencias variables, cosas como los potenciómetros o los reóstatos. Estas son geniales porque tienen un control mecánico, una partecita móvil, que nos permite ajustar la resistencia a mano. Exacto, igualito que esa perilla clásica que usamos para subirle el volumen a un equipo de sonido tradicional. Y para que vean cómo esto aplica a la tecnología actual, hay versiones súper especializadas. Hay resistencias que cambian su valor dependiendo de la luz que les pegue, las famosas LDR o fotorresistencias. Otras reaccionan a la temperatura, que llamamos termistores. Y un detalhazo, si abren la computadora desde la que probablemente nos están viendo, no van a encontrar esos cilindros grandes, sino resistencias SMD. Son microscópicas y van soldadas directo a la placa madre para ahorrar un montón de espacio. Llegamos al punto 3, que es un clásico, el código de colores. El lenguaje visual de la electrónica es una locura de interesante. Imaginen tratar de imprimir numeritos legibles en un componente que mide un par de milímetros. Casi imposible, ¿verdad? Por eso, los ingenieros inventaron este estándar internacional de bandas de colores. Como dato súper curioso, este sistema viene de los años 20 y se pensó, en parte, para ayudar a los operarios daltónicos en las líneas de ensamblaje. Cada colorcito esconde un número, un multiplicador o un margen de tolerancia. Dominar esta tablita es literal aprender el alfabeto secreto de la electrónica. Leerlas es pan comido si lo dividimos en 4 pasos rápidos. Siempre empezamos a leer desde el lado donde las bandas están más juntitas. ¿Listos? La primera banda nos da el primer dígito. La segunda banda, el segundo dígito. La tercera banda es el multiplicador, o sea, cuántos ceros le vamos a agregar a esos números. Y la cuarta bandita, que suele estar un poco apartada, es la tolerancia, que básicamente nos indica el margen de error del fabricante. Bajemos esto a la tierra con un ejemplo clásico. Una resistencia de 1 kiloohm, que son exactamente 1000 ohms. A ver, la primera banda es marrón, eso es un 1. La segunda es negra, eso es un 0. Ahí ya tenemos un 10.
La tercera es roja. Eso significa que multiplicamos por 100 o más fácil, le sumamos 2 ceros. 10 más 2 ceros, ¡bingo! 1000 ohms. Y esa última banda dorada nos dice que el valor puede variar un 5% hacia arriba o hacia abajo. Es un sistema matemático y visual sencillamente brillante. Vamos con la sección 4, medición práctica y seguridad. Ahora, si queremos dejar la teoría y ver el valor real de la resistencia con nuestros propios ojos, la herramienta definitiva es el buen multímetro o tester. Lo ponemos en la función de ohmios, que es la que tiene el simbolito de omega, tocamos cada extremo de la resistencia con las puntas metálicas y listo. Lo que hace el multímetro es mandar una corrientita súper pequeña de forma interna para medir exactamente cuánta oposición hace el material y nos lanza el número exacto en pantalla. Pero alto ahí, porque esto es crítico. Regla de oro de la electrónica. Siempre, pero siempre, midan la resistencia con la energía del circuito completamente apagada. 0 voltios, todo desconectado. Si se les ocurre medir los ohmios mientras la placa está encendida, no solo van a tener una lectura que no tiene ningún sentido, sino que peor aún, esa corriente externa del circuito puede freír los fusibles de su multímetro para siempre. ¿En serio? No lo hagan. Y cerramos con el punto 5. Aplicación y reflexión final. Para ver todo esto en el mundo real, nada mejor que el clásico circuito de un LED. Verán, un LED es un componente bastante delicado. Si lo conectamos directo a una batería, la corriente pasaría de golpe, sin frenos, sobrecargaría el material interno y el LED explotaría instantáneamente en un mini destello. Triste final. Aquí es donde nuestra resistencia se pone la capa de héroe. Al poner una resistencia limitadora antes del LED, le baja los humos a la fuerza de la corriente a niveles seguros. Así, el LED recibe justo la cantidad de electrones que necesita para brillar tranquilo y de forma continua. Todo en esto de la ingeniería electrónica es, en el fondo, cuestión de cálculos y de encontrar el balance perfecto. Ya vimos cómo este pequeño componente pasivo es un gigante a la hora de limitar, dividir y domar la potente energía eléctrica. Así que para dejarlos pensando y poner a prueba un poco ese lado analítico, ¿qué creen que puede llegar a pasar si ponemos una resistencia del valor incorrecto en un circuito? Es una excelente incógnita para llevarse a casa, darle un par de vueltas y mantener la curiosidad a tope. Nos vemos en la próxima.